Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Justo cuando acorrala a Dylan, suena su teléfono. La persona que llama afirma que le dirá a Terget quién le obligó a hacer esto, con la condición de que su familia lo proteja. Baran dice que tu familia me ha sido confiada y Terget dice que mi maestro me obligó a hacer esto y la conversación termina. Mientras Baran camina por la calle, cuando Cian lo llama y le pregunta dónde está, Baran se enoja y cuelga el teléfono porque está ocupado. Dylan también está con Cian y quiere saber dónde está Baran, y Cian responde que no se lo dijo. Cebrille acude a Jerún, el amigo de Cebdet. Cebrille le dice a Jerún que se escapó de casa y le pide ayuda para ocultarlo. A cambio del mensaje que envió a Zumrud, Dylan encuentra el número de alguien que trabaja en el hospital de Sabia y se lo envía a Dylan. Dylan inmediatamente llama al número y comienza a investigar. Terget y Baran acordaron reunirse, pero mientras Terget esperaba a Baran, alguien más sacó un arma detrás de Terget y lo sacó del lugar de reunión. Mientras el hombre de Sabia espera a Baran, le informa que hemos atrapado a Terget y que se lo traeremos. Cuando el señor Kudret ve el estado pensativo de Frat, le pide que reconsidere su idea de casarse con Dirya. Baran regresa a casa muy enojado y cuando Cian aparece frente a él, le pregunta si Kerem está aquí. Cuando Cian dice que está en el estudio, Dylan pregunta con entusiasmo y curiosidad qué pasó, ¿dónde estabas? Baran está muy enojado y sin ninguna explicación, va a su estudio y grita, encontrarás a ese Terget. Entonces Baran entra en la habitación y le grita a Dylan, que está sentado en el sofá, diciendo, todo es gracias a ti. Pero Dylan finge dormir. Entonces Baran se da cuenta de que está fingiendo y pregunta por qué. Sí, lo hice, pero pregúntame por qué. Cuando Baran pregunta por qué, responde, para evitar pelear contigo. Cuando Dylan le dice a Baran que hice lo correcto, Baran le dice que por favor pregúntame antes de volver a hacer algo. Mientras la señora Azade se pregunta quién podría haberlo hecho, Hassan dice, lo descubrí, Dylan lo hizo. La señora Azade se enoja al preguntar, Dylan nos hizo esto también. El señor Kudret dice, ¿cómo puede ser, hija mía? ¿Cómo puede Dylan hacer lo que yo sé? Algo anda mal en esto. Mientras tanto, Baran y Dylan se acercan a ellos. Mientras Cebdet busca a Cebrille como loco por todas partes, su amigo Jerún viene y dice que Cebrille está con él. Cuando Cebdet escucha esto, se enoja mucho con Cebrille. Cian se acerca a Dylan y le pregunta si realmente lo hizo. Cuando la señora Azade se enoja, el señor Kudret defiende a Dylan diciendo que hay una razón importante. Baran regaña a Cian y dice que lo hizo para protegerte. Cuando la señora Azade le dice a Baran que está haciendo las cosas como desea sin preguntar, Dylan responde, tienes razón, dejé al hombre para ir a la policía. Mientras Dylan dice que sí, ojalá, Baran lo silencia diciendo, ojalá le hubieras informado. Sabia toma medidas para enviar a Terget al extranjero. Mientras Gul Kader y la señora Dylan hablan sobre lo que está haciendo Dylan, Gul intenta no revelar nada y luego se acerca a Dylan. Dylan dice, ¿viste? Baran me protegió frente a todos. Entonces Dylan y Gul piensan porque Sabia podría ser enemiga de Baran. Pero Dylan piensa, averiguaré cuál es el problema de Sabia. Baran está investigando a Sabia de todos modos, echaré un vistazo a los documentos que tiene. Mientras Baran está de pie en el jardín muy pensativo, la señora Azade se acerca a él. Cuando Dylan dice cómo puedes protegerlo a pesar de las cosas que dijo con sus propias palabras, te engañé. Y Baran dice, no lo estoy protegiendo, Dylan tenía razón, y si algo le hubiera pasado a Cian. La señora Azade se siente mal. Frat piensa en el tema del matrimonio del que habló con su tío Kudret Bey. Entonces Gul ve la puerta y piensa en los planes de matrimonio de Frat con Gul. Viene a Frat y le dice que a todos los que vean el traje del novio tan elegante les encantará, especialmente cuando dice esposa. Frat está a punto de hablar cuando la madre de Gul, la señora Kader, lo llama. Cuando Cian le dice a Dylan, sé que quieres protegerme, Dylan dice, me alegra escuchar eso. Cian dice, pero te perdiste el desastre mientras intentabas hacer algo bueno. Yo estaba dispuesto a ir a la cárcel por mi hermano. Dylan, ¿estabas de acuerdo con esto?
Pero mientras tu familia que te ama se enoja porque estamos de acuerdo con esto, el señor Kudret viene y pide permiso para hablar con Cian en el jardín. Dylan busca el archivo que contiene información sobre Sabia en su estudio. Justo cuando lo encuentra, Baran entra a la habitación. Cuando preguntas qué haces en mi habitación, Dylan dice que vine a hablar contigo. Baran te pregunta qué estás haciendo, qué quieres, se enoja porque siempre me estás cuestionando. Baran dice que pronto encontraré las respuestas a todas mis preguntas. El señor Seyid recibe una llamada telefónica y dice que se enteraron de que la hijastra de Sabia, Gulsa, murió en un accidente de tráfico y que no hay más información. El señor Seyid llama a Dylan sin perder tiempo y le da la noticia. El señor Kudret trajo a Cian para practicar tiro al blanco. Cuando le pides a Cian, que dispara bien las cosas arregladas, que dispare a este pájaro, Cian no dice qué pecado es. El señor Kudret pregunta, ¿era culpable el hombre al que quería disparar? Cian responde, iba a preguntar. El señor Kudret dice, bueno, por favor piense cuidadosamente en la familia y los hijos de ese hombre, si tienen pecados o crímenes. Dylan le pregunta al empleado que encontró en el hospital sobre la hija de Sabia. Cuando Baran le entrega el expediente de Kerem Sabia y ordena una búsqueda más detallada, Kerem pregunta por qué seguimos detrás de esta mujer. Baran se enoja porque no puedo comunicarme con Dylan preguntándole, buscaremos debajo de cada piedra si es necesario. Mientras Dylan lee un libro en la cama, Baran viene y pregunta qué estás haciendo. Cuando Dylan respondió, estoy leyendo un libro, Baran dijo, supongo que se emocionó mucho. Luego Baran pregunta si debería haberlo leído, y cuando Dylan dice me voy a dormir, tengo sueño, Baran responde que significa que no está tan preocupado. Dylan dice buenas noches y se va a la cama, pero Baran continúa sentado en la cama. Cuando Dylan se queda dormido, Baran piensa que definitivamente hay algo en este libro, ya que está escondido en cada rincón. Saleh intenta hacer planes para ir al cine con Gul, pero Gul lo pospone diciendo un plan todos los días. Cuando Frad, que presenció esta conversación, pregunta quién es ese Saleh, Gul responde que es una broma. Gul no quiere hacer ninguna declaración y cuando dice que será mi amiga y que algún día se convertirá en mi amante, Frad se enoja mucho y la deja, diciendo hagas lo que hagas, mira lo que estás haciendo. Mientras Cebrille pasa tiempo con Yamur, resulta que Yamur en realidad no se acercó a su madre para que Cebrille no se enojara. Baran no puede dormir y toma el libro de Dylan de donde lo guardó y se dirige a su estudio. Y toma notas examinando los lugares que marcó en el libro. Baran se deja llevar tanto que ya es de mañana. Como resultado de las notas de Dylan, Baran se da cuenta de que Dylan siente un amor infinito por él. Baran se pone muy feliz cuando lee esto y no puede contener las lágrimas. Llega a la habitación, se sienta al lado de Dylan, dice tú eres mi estrella polar, Dylan, y recuerda el momento en que le propuso matrimonio a Dylan. Mientras duerme, le acaricia el pelo y la cara y le besa la frente. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.